Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Vamos a continuar hoy con Génesis capítulo 43. Gracias una vez más, mis amigos, por escuchar Hora de Estudio Bíblico. Espero que este sea un día lleno de bendiciones para ustedes. Queridos amigos, algunos días están llenos de pruebas más que otros y uno no sabe lo que traerá este día, pero sabemos que hay uno que sí sabe. Y esto es todo lo que necesitamos para consolarnos. Nuestro Dios sabe muy bien lo que hace en nuestras vidas. Génesis 43 es nuestra lección para hoy y vamos a avanzar desde versículo 13. Pero como siempre, comenzando vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo, que sufrió en manos de enemigos y fue traicionado por sus amigos y fue a la cruz. Se entregó a sí mismo en angustia y sufrimiento hasta la muerte para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y nuestro Padre, nos damos cuenta que el siervo no es mayor que el Señor. Y te agradecemos por cada prueba por la que tenemos que pasar en esta vida, que viene de tu mano. Creemos que eres soberano y que todo lo que nos toca viene de tu voluntad permisiva y lo aceptamos en este día. Padre, oramos para que este estudio bíblico sea de bendición para todos los oyentes. Querido Dios, consuela, fortalece y sustenta a los santos que están sufriendo hoy. Nos damos cuenta que son muchas las personas que están enfermos, están en reposo, algunas con enfermedades incurables, otros con grandes aflicciones que no se recuperan fácilmente, algunos en cárceles, otros con problemas familiares. Dios, que tu presencia nos acompañe y tu consuelo nos fortalezca. Te agradecemos por la forma en que estás sustentándonos y guardándonos. Te agradecemos por aquellos que confían en ti. Señor, si alguien que nos está escuchando ahora nunca ha puesto su confianza en el Salvador, que pueda hoy recibir a Cristo. Dios, que pueda volverse a ti cada oyente en esta hora de estudio y encontrar todo lo que su corazón necesita. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Había hambre en toda la tierra de Egipto y en las áreas circundantes. Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar alimentos. Y mientras estaban allá se entrevistaron con el gobernador de Egipto, quien resultó ser su hermano José, a quien ellos habían vendido como esclavo muchos años atrás. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Él les dio el alimento que querían, puso el dinero en los sacos así de los animales en sus costados, lo cual ellos no sabían, y los envió a casa. Ellos descubrieron el dinero, fueron a casa, se lo dijeron a su padre, y al tiempo, cuando habían usado todo el alimento que habían comprado en su primer viaje a Egipto, Jacob los envió en un segundo viaje para comprar más alimento. Les dio suficiente dinero, les dio algunas cosas que los egipcios no tenían, miel y algunas especias, almendras y nueces, y los envió de regreso a Egipto. Pero antes, él dijo que no quería que su hijo Benjamín fuese con ellos. Entonces fue el momento en que Judá habló con su padre y le dijo: mira, si no llevamos a Benjamín, nuestro hermano Simeón no regresará porque aquel varón en Egipto tiene preso a nuestro hermano. Así que es mejor que nos dejes llevar a Benjamín. Jacob entonces se lo permitió. Y Judá, mostrando un gran cambio de actitud en su vida, salió por fiador de su hermano Benjamín y se hizo cargo de él. Bueno, entonces Jacob se los permitió, les permitió ir y que llevasen a Benjamín. Y esto nos lleva a versículo 13.
dice allí: tomad también vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Antes de continuar, quiero que analicemos lo que dice este versículo 14 y la frase o título, el Dios omnipotente. ¿Saben? Esto me dice algo. Me dice que aunque Jacob no se había rendido por completo al Señor, aunque no había puesto toda su confianza en Él no había olvidado al Dios que lo había salvado y que había estado con él durante todos esos años. Ese nombre que él usa de Dios, el Dios omnipotente, es en el hebreo El Shaddai. Hemos estudiado ese nombre en Génesis y en otras ocasiones también. Y quiero que recordemos eso brevemente para mostrarles que en esa hora de gran necesidad en la vida de Jacob y en la vida de su familia, el Dios omnipotente era el que supliría aquella necesidad. El Shaddai. Y en aquellos momentos esa llegó a ser la confianza de Jacob. El Shaddai. Él significa fuerte, poderoso. Y la palabra Shaddai viene de un sustantivo singular, Shad, que significa pecho, implicando sustento y fortaleza, satisfacción, suficiencia. Se usa invariablemente en las Escrituras para indicar el pecho materno, que alimenta, sustenta y fortalece a un bebé. Cuando el bebé recibe su alimento, después de tomar la leche materna, queda satisfecho en descanso y en protección. El pecho materno es para ese bebé el recurso total y suficiente. Todo lo que la madre es para su bebé, así también el Shaddai, el gran Dios todo suficiente, es para con sus propios hijos. Dios es el Todopoderoso, es el todo suficiente, la suficiencia del creyente, el sustento, la fortaleza, satisfacción y protección del creyente. Y así como la madre derrama su vida para su hijito, así el Shaddai, el Dios Todopoderoso, derrama su vida en aquellos que son sus hijos. Este es uno de los títulos más tiernos usados por Dios en toda la Biblia. Y se usa exclusivamente en relación con sus hijos. Obtener alimento y consuelo del pecho materno es ser hecho fuerte para el viaje de la vida. El primer uso de ese nombre en las Escrituras lleva todo un significado. Apareció allí en la vida de Abraham, el abuelo de Jacob. Fue allí que Dios se reveló por primera vez con aquel hombre como el Shaddai. 16 años antes de la revelación de El Shaddai, Dios había prometido a Abraham una simiente. Sabemos que Abraham y Sara no podían esperar que Dios les diera ese hijo del vientre de Sara, y bueno, tuvieron un hijo con la sirvienta, Ismael. Ahora, en ese punto de la historia bíblica, Dios intervino y apareció ante Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Lo leemos en Génesis 17:1. Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, que da vida, que sustenta la vida. Puedo dar vida a un cuerpo débil, y fue por este nombre que Dios se reveló a sí mismo en aquellos días ante Abraham. Era la obra del Dios Todopoderoso, la obra de El Shaddai para fructificar y mantener la vida. Y así como el bebé nace de su mamá y se alimenta del pecho materno, así también Dios es el autor y sustentador de la vida. Creo que cuando este nombre llegó por primera vez a los oídos de Abraham, en Génesis 17, debe haber sido indudablemente la palabra más reveladora y refrescante que venía del cielo. Como el nombre de Dios en las Escrituras revela su naturaleza, Él estaba revelando a Abraham algo de sí mismo. El Shaddai sería todo suficiente para Abraham. Ahora, la lección espiritual que Abraham aprendió con la revelación del nombre El Shaddai permaneció con él por el resto de su vida. Y debe haber pasado a su hijo Isaac, porque años antes, cuando Isaac envió a su hijo Jacob a Padán Aram para buscar una esposa, lo despidió con las palabras: el Dios Todopoderoso te bendiga.
Génesis capítulo 28, los primeros 4 versículos. Esa fue la primera aventura fuera de casa en la vida de Jacob. Génesis 28. Él no era un hombre que le gustaba salir, como su hermano Esaú, y en aquel largo viaje estaría ante el peligro de animales y ladrones, y no había fuerza humana que lo ayudara en el camino. Pero Isaac lo encomendó en el nombre del Shaddai. Lo llevaría el Dios Todopoderoso, lo sustentaría todo el viaje. El Shaddai puede derramar su fortaleza en la vida más débil, difícil y hacerla fructífera. Cuando Jacob dejó su casa siendo joven, su padre Isaac le entregó a él este nombre, el Dios Todopoderoso. Los años habían pasado, muchos, y Jacob debe haber conocido a El Shaddai por experiencia propia en aquellos años, en aquel viaje, en el regreso a Betel, y allí Dios le dio su nuevo nombre, su nombre Israel. Por aquel tiempo en Génesis 35, leemos allí versículo 9, Él le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y déjeme decirle que avanzando en el Génesis hasta el capítulo 48, nos encontramos con Jacob en su lecho de muerte, y en aquella ocasión le repetiría a José la promesa de El Shaddai. Y es el mismo nombre que él pronunció como bendición final sobre su hijo. Bueno, vamos a ver eso más adelante en Génesis 48, 49. Pero aquí Jacob está enviando a Judá y sus hermanos de regreso a la tierra de Egipto. Se mostró dubitativo, angustiado, pero de pronto, ante las palabras de Judá, repentinamente debe haber recordado que Dios era omnipotente, el Dios El Shaddai, el Dios todosuficiente. Entonces, cuando envía a Judá de regreso a Egipto, él le dice: el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. El Shaddai, el Dios que es todosuficiente, que es capaz de sustentarlo a ustedes en su más profunda prueba. Lehmann Strauss, mientras permanecía en el hospital junto a su querida esposa, estaba tomando también de los infinitos recursos de El Shaddai, el Dios todosuficiente, el que nos sustenta y nos fortalece. Él es nuestra satisfacción de día en día. La prueba es dura, no es fácil, y si usted nunca ha observado a alguien que ama sufrir mucho, pero mucho, entonces no sabe de qué estoy hablando yo. Pero si usted ha pasado por experiencias similares, sabe lo que eso significa. Y yo doy testimonio hoy que Dios es el Dios omnipotente, que es el Shaddai en nuestras vidas, que es suficiente para cada prueba de la vida. Acérquese a Dios, mi amigo, y Dios se acercará a usted. Muy bien, entonces vamos a continuar con Génesis capítulo 43. Jacob envió a Judá y a sus hermanos, es decir, a sus hijos, de regreso a Egipto. Y leemos en versículo 14. El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Ahora recordemos que José sabía quiénes eran ellos, pero ellos no tenían idea de quién fuese José. Y leemos en versículo 16, vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor.
cuando fueron llevados a casa de José y se decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído acá, para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Aquí vemos que ellos todavía no sabían quién era José, estaban atemorizados, todavía tenían cargos de conciencia, y dijeron: nos está invitando a su casa para engañarnos y herirnos. Y ahora es por el dinero que trajimos para comprar alimentos nuestro primer viaje, y de pronto los llevamos de regreso en nuestros sacos. Y leemos que con toda esa carga de angustia y de conciencia, en el versículo 19 se acercaron al mayordomo de la casa de José para hablarle. El hombre que los llevaba a la casa era ese hombre, ¿eh? Y antes de entrar le dijeron, tratando de explicar lo que había sucedido porque tenían temor, versículo 20, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros, y hemos traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y el mayordomo de José les dijo en versículo 23, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. ¿Saben una cosa? En el versículo 23 yo encuentro algo muy sugestivo. Algo me dice que el testimonio de José como creyente en Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, debe haber tenido gran influencia sobre ese hombre, ese mayordomo, ese sirviente que trabajaba para él. Porque observen el lenguaje en ese versículo, ese hombre les dice, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. En otras palabras, aquel hombre les está hablando del Dios de José. Él llegó a conocer al Dios de José. A pesar de que José ahora estaba viviendo como un egipcio, bajo la ley egipcia, y siendo el gobernador de Egipto, segundo después del rey, tenía buen testimonio para su señor, porque este hombre aparentemente había llegado a conocer al Dios de José por medio de la vida de José. El versículo 24 dice, llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habría de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Bueno, de nuevo esto es muy significativo, porque dice que se inclinaron ante él hasta la tierra. Y recordemos otra vez, cuando José era adolescente y tuvo aquel sueño en que sus hermanos se inclinaban ante él. Por esto ellos llegaron a odiarlo. Esa fue una de las razones por la que ellos lo despreciaron y por la que después lo vendieron como esclavo rumbo a Egipto. Pero al presente aquí se estaba cumpliendo el sueño de José y ellos, por supuesto, no se daban cuenta. No eran conscientes de lo que estaban haciendo aquí en capítulo 43, versículo 6. No eran conscientes de que era precisamente lo que José había profetizado en su sueño, que un día ellos vendrían y se inclinarían ante él. Sin dudas vemos a José tremendamente emocionado otra vez. Y saben, me gusta ver un hombre que llora en el momento adecuado. Un día un psicólogo se aproximó a nosotros en el hospital. Se acercó a mi señora. La señora de Lehmann Strauss está allí hospitalizada. Y parte de la rehabilitación es psiquiátrica y psicológica junto con la terapia física. Bueno, un día que el psicólogo vino a mi esposa y le hizo una prueba larga.
como 400 preguntas de verdadero y falso. Y yo tenía que leerle las preguntas a ella y ella tenía que contestar y yo marcaba en el papel. Luego ellos se llevaron esta larga lista y la pusieron en una computadora. Y otro día vino el psicólogo mientras yo acompañaba a mi esposa en ese hospital y dijo: bueno, señora Strauss, usted no está loca. Y ella lo miró sorprendido. Él le dijo: no se sorprenda con lo que le digo, porque mucha gente que tuvo un golpe como el suyo queda con daño cerebral, no pueden pensar correctamente. Pero sus respuestas a las preguntas han sido excelentes. Pero hay algo que me preocupa. Usted parece estar deprimida, llora con facilidad, no habla mucho, su voz es muy baja y esto me preocupa. Y mi esposa le dijo: yo no estoy deprimida. Nunca tuve una voz muy fuerte, siempre hablé con voz bastante baja y despacio, pero sí he derramado algunas lágrimas, pero no son lágrimas de depresión. Y el médico le dijo: entonces, ¿cómo explica eso usted? Entonces yo le dije: doctor, permítame decirle algo. Yo he derramado más lágrimas en estas semanas con el sufrimiento de mi esposa que en mis muchos años de edad adulta. Pero no estoy deprimido ni derrotado. Cuando usted mira sufrir a alguien que ama más que a su propia vida, ¿cómo evitar las lágrimas? No estoy sorprendido que mi esposa llore, pero ninguno de nosotros se siente derrotado ni deprimido. Como ministro del Evangelio, por muchos años he aconsejado a la gente y he predicado a otros, y lo que he estado predicando es benditamente cierto. Y en respuesta a esto él dijo: ¿y qué es lo que usted ha predicado a otros? Bueno, esa fue mi oportunidad de oro para presentarle la verdad de la santa palabra de Dios. Y cuando terminamos nuestra conversación, el hombre estaba profundamente impresionado con el hecho de que alguien pudiese llorar sin estar deprimido. Sí, mis amigos, los creyentes también derramamos lágrimas, pero creo que en el adecuado lugar y momento. Pablo dijo, el apóstol Pablo, que estaba triste, pero que siempre se regocijaba. Y nosotros no hemos perdido nuestro gozo. Nuestro gozo está en el Señor, y Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Yo me sentía contento al leer que José lloró. Él estaba conmovido. No había visto a sus hermanos todos esos años. No había visto a Benjamín, su hermano, su hermanito menor. No pudo crecer con su padre, no pudo ver crecer a su hermano menor. Él tuvo que apartarse para llorar un poco. Sí, las lágrimas están bien, mis amigos. Jesús, el Señor, lloró también. Estén seguros que cuando las lágrimas vengan, mis queridos oyentes, que su confianza en el Señor no sea sacudida. Que esta lección de Génesis 43 sea de gran bendición para todos nosotros. Amemos nuestra familia y seguramente hemos de conmovernos por ellos. Bueno, vamos a leer los últimos 3 versículos del capítulo. Dice: pusieron para José aparte, para comer aparte, separadamente de ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, porque es abominación a los egipcios. Bueno, se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro, y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín, su hermano menor, era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Mis amigos, estaban aquellos hombres atónitos, asombrados, mirándose el uno al otro. Se miraban unos a otros, sorprendidos, como si dijeran: ¿cómo sabe este hombre cómo debemos sentarnos? ¿Cómo sabe él quién es el menor y quién es el mayor? ¿Cómo sabe él esto? José lo sabía porque conocía a sus hermanos. Ellos estaban sorprendidos, impactados al ver que José había hecho eso.
Bueno, vemos que José había aprendido disciplina por medio de muchos sufrimientos. Él no se había revelado todavía a sus hermanos, no se había dado a conocer. Y aunque ya no estaba en peligro ante ellos, no podía revelarse en ese momento porque tenía que asegurarse de que ellos se habían arrepentido realmente de cada una de las cosas malas que habían hecho. Y desde el tiempo en que había comenzado el hambre, los hermanos estaban sujetos a estricta disciplina y prueba. José les estaba enseñando grandes lecciones. José quería asegurarse de que estaban realmente arrepentidos de sus pecados para con José, sus pecados para con Jacob, sus mentiras, cómo habían hecho angustiar a José todos esos años, cómo habían hecho angustiar a su papá durante todos esos años. Y mis queridos oyentes, esa historia ocupa más lugar que cualquier otra historia en el libro de Génesis. Y quizás más que cualquier otra historia en la Biblia. La memoria de sus antiguos pecados debía salir a luz. Su conciencia, la conciencia de estos hombres, debía despertarse. Debían llegar a sentir tristeza. La obediencia debía ser rendida, la humildad restaurada en sus corazones y vidas. Y José estaba haciendo lo que se necesitaba hacer. Todavía no se había dado a conocer a sí mismo y era consciente de todo eso. Él los observaba cuidadosamente a medida que cada uno de ellos se iban revelando. Él los escuchaba y los entendía. Y aquellos hombres estaban temerosos. Y dice versículo 34, José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín fue 5 veces mayor que cualquiera de los hermanos, y bebieron y se alegraron con él. Mis amigos, aquí vemos que la reconciliación ha comenzado. El Dios omnipotente, El Shaddai, era suficiente para aquella familia. Y ¿sabe una cosa? Él es suficiente para usted y su familia también. Él es suficiente para mí y los míos también. Recurramos al Dios todo suficiente y permitamos que siga obrando en nuestras vidas. Padre, toma esta palabra, séllala en nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.